Desde épocas ancestrales, las vidas de Isaac e Ismael han resonado a través de los tiempos, reflejando tanto disensiones como concordias. Este relato resalta no solo una enemistad fraterna, sino que también representa las tensiones entre comunidades en la lucha por identidad y bendiciones celestiales. En el Génesis, esta narrativa comienza con la historia de Abraham, su progenitor, cuyas convicciones y elecciones tendrían un impacto decisivo en el destino de innumerables personas. Abraham instado por Dios a abandonar su hogar y familia para iniciar una nueva comunidad bajo una promesa de prosperidad y expansión, enfrenta pruebas de fe y sumisión. En Génesis 2:2, Dios le asegura: «Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás fuente de bendiciones». Este compromiso continúa influyendo a lo largo de los siglos. La trama evoluciona cuando Sara, la consorte de Abraham, incapaz de tener hijos, propone que su sierva Agar sea la madre sustituta de Abraham. De esta unión surge Ismael, como se documenta en Génesis 16:15, pero esta medida apresurada planta las semillas de futuras discordias. Aunque Ismael es el primer hijo de Abraham, no es el heredero de la promesa. La tensión aumenta con el nacimiento milagroso de Isaac, resultado de la promesa divina a Abraham y Sara en su senectud. En Génesis 21:1-3, Dios realiza su promesa y Sara da a luz a Isaac, dando origen a dos linajes con destinos interconectados y a menudo conflictivos. Este es el contexto de nuestro relato: dos hermanos, dos futuros, un legado controvertido. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Valdrá la pena seguir nuestras enseñanzas diarias. La relación de Abraham con la divinidad es crucial para entender la dinámica entre Isaac e Ismael. Abraham, venerado como el patriarca de la fe por múltiples religiones, recibe promesas divinas que sientan las bases para futuras confrontaciones y reconciliaciones entre sus descendientes. Génesis 17:4-5 relata la renovación del pacto con Abraham. «He aquí mi pacto contigo. Serás padre de multitudes de naciones». El conflicto se agudiza al considerar la dinámica de fe de Abraham y su repercusión en sus elecciones familiares. La promesa de un hijo con Sara, pese a su avanzada edad, desafía su fe y paciencia, en contraste con la decisión impulsiva de procrear con Agar, que reflejaba más desesperación que fe. Esta dualidad en las decisiones de Abraham no solo presagia la división entre sus hijos, sino que también establece un patrón de interacción entre los descendientes de Ismael e Isaac. Cada decisión de Abraham, desde su partida de Ur hasta su aceptación de la promesa divina, traza el escenario para las tensiones futuras entre sus hijos. Además, la distinción entre los hijos de la promesa y los hijos de la circunstancia genera una dinámica de favoritismo y exclusión. Ismael, aunque también bendecido por Dios para ser una gran nación, como se menciona en Génesis 21:18, permanece eclipsado por Isaac, el hijo de la promesa. Este favoritismo divino y paternal alimenta un resentimiento que perdura a través de generaciones. La situación se complica cuando Sara observa a Ismael mofarse de Isaac durante la celebración del destete de Isaac, como se relata en Génesis 21. Este episodio incita a Sara a demandar que Abraham expulse a Agar e Ismael, lo cual él realiza con dolor pero también con la orientación divina, asegurándole que, aunque su pacto seguirá, a través de Isaac también hará de Ismael una gran nación. El destierro de Agar e Ismael es dramático y simbólicamente significativo, marcando un punto de inflexión en las relaciones familiares. Abandonados en el desierto de Beersheba, casi perecen de sed hasta que Dios interviene para salvarlos, demostrando su compasión y cumpliendo su promesa de cuidado hacia Ismael.
Isaac, el hijo de la promesa, nace gracias a una intervención divina en las vidas de Abraham y Sara, quienes ya eran de edad avanzada y más allá de la capacidad natural de procrear. En Génesis 21:1-3 se narra: «Y el Señor visitó a Sara como había dicho, y el Señor hizo con Sara como había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y Abraham nombró a su hijo nacido de Sara Isaac». El nacimiento de Isaac no solo materializa una promesa divina, sino que también redefine el destino del linaje de Abraham, instaurando así la genealogía de los convenios y las bendiciones divinas que se manifestarían a través de Isaac. Este evento es fundamental para entender la continuación del diseño divino y la elección de Isaac como heredero del legado de fe de Abraham. Sara, sintiéndose menospreciada y humillada por la actitud de Agar, se queja a Abraham, quien le responde que haga lo que considere adecuado con su sierva. La decisión de Sara de tratar duramente a Agar, descrita en Génesis 16:6, desencadena una serie de eventos que tendrán profundas consecuencias para todas las partes involucradas. Este trato severo obliga a Agar a huir al desierto, un lugar de incertidumbre y riesgo. Durante su huida, Agar encuentra a un ángel del Señor cerca de un manantial en el desierto. El ángel le asegura que su descendencia será innumerable y le instruye a regresar y someterse a Sara. Este encuentro divino, que garantiza la supervivencia y prosperidad futura de Ismael, es crucial para comprender la continuidad del linaje de Abraham a través de ambos hijos. La relación entre Sara y Agar es un reflejo de las tensiones futuras entre sus hijos y descendientes. Aunque ambos son hijos de Abraham, las circunstancias de su nacimiento y la dinámica entre sus madres establecen un patrón de conflicto y competencia que resonará a lo largo de generaciones, afectando las relaciones interculturales e interreligiosas en el contexto bíblico y más allá. El exilio de Agar e Ismael es uno de los momentos más dramáticos y conmovedores de la Biblia. Tras el nacimiento de Isaac, Sara percibe una amenaza en la presencia de Ismael, el primogénito de Abraham, con una sierva. Temiendo por el futuro de Isaac, Sara exige que Abraham expulse a Agar e Ismael. Este pedido causa gran dolor a Abraham, pero es confirmado por Dios, quien asegura que Ismael también formará una gran nación, como se narra en Génesis 21, 12-13. Agar e Ismael son enviados al desierto con recursos limitados, un acto que simboliza el rechazo y la marginación, pero también resalta la resiliencia y supervivencia. En un momento de desesperación extrema, cuando se les acaba el agua y Agar se aleja para no ver morir a su hijo, Dios interviene una vez más. Un ángel aparece para revelar una fuente de agua y reafirmar la promesa de que Ismael prosperará y se convertirá en una gran nación. Este evento en el desierto no solo es una prueba de la fe de Agar, sino que también destaca la compasión de Dios hacia aquellos desfavorecidos y vulnerables. Ismael, aunque marginado, sigue siendo parte del plan divino y su supervivencia en el desierto simboliza la tenacidad ante la adversidad y la capacidad de superar la marginación y el olvido. El viaje de Agar e Ismael en el desierto es fundamental para entender el desarrollo de identidades y naciones dentro del marco bíblico. A través de su supervivencia y la promesa divina de prosperidad, Ismael traza un camino distinto, aunque paralelo al de Isaac, destacando temas de redención y providencia divina en tiempos de desesperación. La prueba impuesta a Abraham, en la que se le pide sacrificar a su hijo Isaac, se cuenta entre los relatos más emblemáticos y debatidos del Antiguo Testamento. En Génesis 22, la fe de Abraham es puesta a prueba cuando Dios le ordena ofrecer a Isaac como sacrificio en una montaña,
que él señalaría. Esta demanda parece contradecir la promesa de que Abraham tendría muchos descendientes a través de Isaac. Examinando su lealtad y devoción, Abraham se prepara para realizar el sacrificio, demostrando su absoluta confianza en Dios. Sin embargo, en el instante decisivo, un ángel interviene deteniendo su mano. En lugar de Isaac, un carnero es ofrecido en sacrificio, simbolizando la preferencia divina por la fe y la obediencia antes que los sacrificios humanos. Este incidente no solo reafirma el estatus especial de Isaac como el hijo de la promesa, sino que también simboliza la sumisión y la prueba definitiva de fe. La oportuna intervención celestial destaca la compasión y el cuidado de Dios, confirmando a Abraham que Dios proveerá lo necesario. El episodio del sacrificio invita a profundas reflexiones teológicas y éticas, examinando conceptos como la fe, la obediencia y el sacrificio. El desenlace que alivia la tensión del relato resuena con la noción de que la verdadera fe es reconocida y recompensada por Dios, fortaleciendo aún más las figuras de Abraham e Isaac en la tradición de la fe abrahámica. La intervención divina es una constante en la vida de Abraham y sus descendientes, moldeando y cambiando el curso de sus vidas. En el caso de Isaac e Ismael, estas intervenciones no solo definen sus destinos individuales, sino que también establecen las bases para el futuro de dos grandes naciones. Mediante sus interacciones con Abraham y sus hijos, Dios moldea la historia humana de acuerdo con su plan divino. Para Ismael, a pesar de que su historia comienza con el exilio y la supervivencia en el desierto, Dios le promete convertirlo en una gran nación. En Génesis 21:18, Dios reafirma su compromiso con Hagar, garantizando el éxito de Ismael. Esta promesa se concreta con el surgimiento de 12 príncipes de sus descendientes, dando origen a una variedad de pueblos. En el caso de Isaac, la intervención divina durante el intento de sacrificio subraya su importancia como guardián del pacto. La promesa de expandir su descendencia y otorgarle la tierra de Canaán se reitera en varias ocasiones, asegurando que a través de él todas las naciones del mundo serán bendecidas, como se menciona en Génesis 26:4. Estos actos no son meros gestos de salvación o promesa, sino partes de un plan divino más amplio que abarca justicia, misericordia y la preparación de generaciones futuras. A través de estas intervenciones, Dios no solo guía a los individuos, sino también dirige el curso de la historia, estableciendo patrones de fe, liderazgo e influencia que perdurarán a lo largo de los siglos. Isaac e Ismael, siendo hermanos, tomaron caminos muy diferentes que reflejan las promesas y bendiciones divinas otorgadas a cada uno. Isaac fue criado bajo la promesa divina, aprendiendo la fe de su padre Abraham y siendo preparado para portar el pacto. Su vida está marcada por eventos que afianzan su papel en el plan divino, como su matrimonio con Rebeca y su eventual reconciliación con su hermano Esaú. Ismael, por otro lado, se convirtió en el progenitor de una gran nación, conforme a la promesa hecha a Hagar por Dios. A pesar de un comienzo lleno de dificultades y rechazo, Ismael prospera en el desierto, convirtiéndose en un arquero destacado y el padre de 12 príncipes. Su legado es fundamental para muchas culturas y naciones, y sus descendientes se dispersan formando un conjunto de tribus y pueblos que desempeñan un rol clave en la historia regional. Aunque sus orígenes fueron divergentes, ambos hermanos contribuyen a la formación de identidades culturales y espirituales que influencian a futuras generaciones. Los legados de Isaac e Ismael ilustran cómo desde una misma familia pueden emerger trayectorias diversas que, no obstante, cumplen los propósitos divinos de maneras distintas pero complementarias. La historia de Isaac e Ismael también ilustra cómo los legados familiares evolucionan y se adaptan a través de las generaciones.
A pesar de enfrentar adversidades y conflictos, ambos linajes conservan una conexión con su origen común y con las promesas hechas a su antecesor Abraham. Estos relatos no solo son esenciales para entender el pasado bíblico, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre la fe, la promesa y la providencia divina que continúan resonando hoy en día. Isaac se convierte en la figura central a través de la cual continúa la promesa hecha a Abraham por Dios. Su nacimiento mismo es un testimonio de la fe y la intervención divina, marcando el inicio de una nueva fase en el desarrollo del pueblo elegido. En Génesis 26, 3-4, Dios reafirma a Isaac la promesa hecha a Abraham. Permanece en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Esta bendición no solo asegura la continuidad de la promesa, sino que también sitúa a Isaac como un portador clave del legado y los compromisos pactados. Isaac vive una vida más tranquila en comparación con la de su padre Abraham y su hijo Jacob. Su prueba más significativa de fe se presenta cuando Dios le instruye no dirigirse a Egipto durante una hambruna, sino permanecer en la tierra prometida. El cumplimiento de Isaac de esta directiva divina es crucial y refleja su compromiso con el pacto establecido con su padre, consolidando su posición como un patriarca esencial en la línea de los portadores de la promesa. La existencia de Isaac se distingue también por su habilidad para restaurar y rededicar los pozos de agua que su padre había excavado y que fueron obstruidos por los filisteos. Este esfuerzo no solo representa una recuperación física de la tierra, sino también un acto simbólico de reafirmación del pacto y de la promesa de Dios. Cada pozo que Isaac reabre sirve como un recordatorio de la presencia continua y las promesas de Dios a su familia. La bendición que Isaac imparte a sus hijos, Jacob y Esaú, juega un papel fundamental en la evolución de la narrativa bíblica y el desarrollo del pueblo de Israel. Mediante estas bendiciones, Isaac no solo pasa riquezas tanto materiales como espirituales, sino también transfiere las obligaciones del pacto que marcarán el devenir de la historia bíblica y la constitución de las tribus de Israel. Ismael, aunque secundario en la trama principal de la promesa a través de Isaac, igualmente recibe una bendición divina para fundar una gran nación. En Génesis 17:20, Dios asegura a Abraham: «He escuchado tu súplica respecto a Ismael. Lo bendeciré, aumentaré su descendencia enormemente, producirá 12 príncipes y le convertiré en una gran nación». Esta bendición se concreta en la emergencia de los 12 príncipes, cada uno fundador de una tribu de la nación ismaelita. Los descendientes de Ismael se establecen principalmente en la región que se extiende desde Egipto hasta Asiria, hoy día comprendiendo partes de la península arábiga y Oriente Medio. La capacidad de Ismael para sobrevivir y prosperar en el desierto y su destreza como arquero son representativas de la resiliencia y adaptabilidad de sus descendientes. Estas características se reflejan en las tribus nómadas que fundan, reconocidas por su habilidad en la guerra y el comercio. El establecimiento de una nación desde Ismael también enfatiza la materialización de las promesas divinas más allá de la progenie de Isaac. Incluir a Ismael en el propósito divino subraya la universalidad de la misión de Abraham de bendecir a todas las naciones, mostrando que las bendiciones de Dios no están confinadas. Hay una única línea de descendencia. Además, la historia de Ismael y sus sucesores ofrece una vista sobre la interacción y, a veces, el conflicto entre diversas comunidades y culturas que descienden de un ancestro común. Estas dinámicas continuarán influenciando los desarrollos históricos y religiosos en la región, definiendo las relaciones entre distintos grupos y enriqueciendo la historia compleja de Oriente Medio.
El matrimonio de Isaac con Rebeca es esencial para preservar la promesa hecha a Abraham. Este evento, descrito en Génesis 24, inicia cuando Abraham envía a su fiel sirviente a Mesopotamia para encontrar una esposa adecuada para Isaac entre sus parientes. La misión del sirviente culmina exitosamente con el encuentro con Rebeca, quien demuestra generosidad y hospitalidad al ofrecer agua al sirviente y sus camellos, un signo divino de que es la adecuada para Isaac. Rebeca, al aceptar dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida para casarse con Isaac, exhibe una fe y determinación que reflejan las de Sara, su suegra. Su llegada no solo consuela a Isaac tras la pérdida de su madre, sino que también marca el inicio de un nuevo capítulo en la manifestación de la promesa divina. La disposición de Rebeca para adaptarse a su nueva familia destaca el tema de la providencia divina y la orientación en la realización del pacto. La relación entre Isaac y Rebeca se caracteriza por una profunda afectividad y mutuo respeto, factores clave para la estabilidad y la continuidad espiritual de sus descendientes. A pesar de enfrentar desafíos como la infertilidad inicial de Rebeca y su preferencia por uno de sus gemelos, su matrimonio permanece firme y central en la trama del desarrollo del pueblo elegido. El nacimiento de Jacob y Esaú de Rebeca no solo perpetúa la línea de Abraham a través de Isaac, sino también introduce nuevas dinámicas en el destino de Israel. Rebeca juega un papel activo en la dirección de este destino, influyendo significativamente en las decisiones que determinarán el futuro de sus hijos, destacando la relevancia de las figuras femeninas en la realización de la promesa divina. Jacob y Esaú, los gemelos de Isaac y Rebeca, personifican dos futuros y naciones emergiendo de la misma familia. Desde su nacimiento, marcado por la profecía de que el mayor servirá al menor, como se documenta en Génesis 25-23, la rivalidad entre los dos hermanos simboliza la disputa por la bendición y el derecho de primogenitura, con profundas repercusiones para el futuro de sus descendientes. Esaú, el primogénito, destaca como un habilidoso cazador y es el favorito de Isaac, mientras que Jacob, naciendo agarrando el talón de Esaú, muestra un carácter más introspectivo y es el preferido de Rebeca. La dinámica familiar se complica aún más cuando Jacob, con la ayuda de Rebeca, engaña a Isaac para reclamar la bendición destinada a Esaú. Este engaño no solo modifica las relaciones familiares, sino que también redirige el curso del cumplimiento de la promesa divina. La vida de Jacob está marcada por su continua búsqueda de bendición y reconocimiento, tanto divinos como terrenales. Desde su huida para escapar de la ira de Esaú hasta su eventual regreso y reconciliación con su hermano, Jacob experimenta transformaciones espirituales y personales que lo preparan para liderar a su pueblo y asumir su nuevo nombre, Israel, otorgado tras luchar con un ángel divino. Por su parte, Esaú, inicialmente víctima de la astucia de Jacob, también prospera y se convierte en el fundador de la nación de Edom. Su reconciliación final con Jacob simboliza la resolución de antiguos conflictos y el reconocimiento de destinos divergentes pero interrelacionados, ambos esenciales para la narrativa extendida de la Biblia y la historia del pueblo de Israel. La bifurcación en los caminos de Isaac e Ismael culmina en la creación de dos naciones distintas, cada una con su propia identidad y trayectoria. Mientras Isaac se establece como el progenitor del pueblo de Israel, Ismael es reconocido como el antecesor de varios pueblos árabes, cumpliendo así la promesa divina de que ambos serían padres de grandes naciones. Esta división no solo se manifiesta en sus descendencias físicas, sino también en sus legados espirituales y culturales.
Isaac, como portador de la promesa de Abraham, y sus descendientes ocupan un lugar central en el Antiguo Testamento, estableciendo las bases del judaísmo y, eventualmente, del cristianismo. Ismael, aunque menos prominente en la narrativa bíblica, es venerado en la tradición islámica como un profeta y ancestro clave del profeta Muhammad. Las relaciones entre los descendientes de Isaac e Ismael han estado históricamente marcadas por periodos de conflicto y colaboración, reflejando la complejidad de su herencia común. Estos intercambios dinámicos han impactado la geopolítica, la religión y la cultura en áreas que se extienden desde el Medio Oriente hasta el norte de África. Finalmente, la separación de Isaac e Ismael demuestra cómo las decisiones familiares y las promesas divinas pueden influir en el curso de la historia humana. Aunque sus caminos se separaron, ambos desempeñan roles esenciales en el desarrollo de civilizaciones y en la formación de las principales religiones mundiales, mostrando que, a pesar de sus diferencias, comparten un origen común y un papel en el amplio plan divino. La existencia de Isaac e Ismael está profundamente influenciada por intervenciones y orientaciones divinas, evidenciando el papel activo que Dios juega en el cumplimiento de sus promesas y planes. A través de visiones, sueños y ángeles, Dios se comunica y guía a ambos hermanos y a sus descendientes, asegurando que el pacto con Abraham se mantenga a lo largo de las generaciones. En cada momento crítico, desde el nacimiento hasta las crisis, la presencia de Dios es evidente y determinante, modelando sus destinos para que coincidan con los propósitos divinos. Para Isaac, el momento más significativo se produce durante el episodio del sacrificio, cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham y finalmente intercede para salvar a Isaac, consolidando su lugar en el legado de Abraham. Este acto no solo simboliza una devoción y fe inquebrantables hacia Dios, sino que también ratifica a Isaac como el portador de la promesa a través del cual se multiplicarán las naciones. La dirección divina en la vida de Isaac es un testimonio de la fidelidad y la continuidad de la promesa divina. Ismael, por su parte, experimenta la guía divina principalmente a través de las acciones de su madre, Agar. Cuando son expulsados y enfrentan la muerte en el desierto, es la intervención divina la que los salva y le promete a Agar que Ismael será el fundador de una gran nación. Esta intervención demuestra que, aunque Ismael no es el hijo de la promesa principal, sigue siendo parte del plan más amplio de Dios y recibe bendiciones que garantizan su supervivencia y prosperidad. Estas intervenciones divinas en las vidas de Isaac e Ismael no solo subrayan la soberanía de Dios sobre la historia humana, sino que también imparten lecciones vitales sobre la fe, la obediencia y el propósito divino. Sus experiencias nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más difíciles, la guía y protección de Dios están aseguradas para aquellos que son parte de su plan. El conflicto es recurrente en la historia de Isaac e Ismael, empezando con las tensiones entre Sara y Agar y extendiéndose a la siguiente generación. Sin embargo, hay momentos significativos de reconciliación que sugieren una resolución más amplia de los conflictos familiares y nacionales. El encuentro más destacado de reconciliación ocurre entre Jacob, hijo de Isaac, y Esaú, su hermano, después de años de hostilidad y separación. Este acto de perdón y aceptación mutua no solo resuelve un profundo conflicto personal, sino que también simboliza la posibilidad de paz y reconciliación entre las naciones divididas. Aunque las Escrituras no detallan un encuentro directo de reconciliación entre Isaac e Ismael, ambos se reúnen para enterrar a su padre Abraham, como se documenta en Génesis 25:9. Este acto conjunto de rendir homenaje a su padre puede ser visto como un momento de respeto mutuo y paz, a pesar de un legado de separación y diferencias.
la presencia conjunta de ambos hermanos en este acto final hacia su padre indica una solidaridad familiar que trasciende sus divisiones anteriores. Además, las tradiciones y narrativas posteriores han explorado los temas de conflicto y reconciliación entre los descendientes de Isaac e Ismael, investigando cómo estos eventos han influenciado las interacciones culturales y religiosas a lo largo del tiempo. Estos relatos destacan que, a pesar de las discrepancias, existe una base común y momentos en los cuales la reconciliación es posible y beneficiosa. El conflicto y la reconciliación entre Isaac e Ismael y sus descendientes ilustran la complejidad de las relaciones humanas y divinas. Nos recuerdan que los planes de Dios a menudo involucran superar divisiones profundas y fomentar el entendimiento mutuo, donde la reconciliación puede surgir incluso en los contextos más inesperados. Ismael tiene un lugar prominente en la tradición islámica, donde es venerado no solo como el primogénito de Abraham, sino también como un profeta y antecesor crucial de Mahoma. En el Islam, Ismael es reconocido por su fortaleza moral, su obediencia y su papel en la fundación de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Esta narrativa enfatiza su importancia espiritual y su rol como líder en los primeros días del desarrollo islámico. La historia de Ismael y Abraham, reconstruyendo la Kaaba como un santuario dedicado a Dios, es fundamental en la historia islámica. Este acto simboliza la restauración del monoteísmo y la sumisión a la voluntad divina, temas centrales en el Islam. La participación de Ismael en este evento clave también resalta su papel activo en la promoción de la fe y su legado como un líder devoto y comprometido. Durante el día de Eid al-Adha, los musulmanes de todo el mundo conmemoran el sacrificio de Abraham, en el que, según la tradición islámica, fue Ismael, y no Isaac, quien estuvo a punto de ser sacrificado. Este relato resalta la disposición de Ismael para obedecer la voluntad de Dios, fortaleciendo su estatus como un modelo de sumisión y fe dentro de la comunidad musulmana. Ismael es considerado en el Islam como un eslabón esencial en la cadena de profetas que culmina con Muhammad. Su historia y legado son cruciales para entender la continuidad de la misión profética en el Islam, destacando la obediencia, la perseverancia y la fe inquebrantable en Dios. En la tradición judía, Isaac es venerado como uno de los patriarcas fundamentales, cuya vida y legado están intrínsecamente ligados a la identidad y la fe judías. Isaac se considera el portador de la promesa hecha a Abraham, una figura central en la continuidad del pacto entre Dios y el pueblo judío. Su nacimiento milagroso, su casi sacrificio y su papel como padre de Jacob, Israel, son considerados momentos clave que definen la trayectoria del pueblo judío. Isaac es particularmente recordado por su fe y su disposición a ser sacrificado en el monte Moria, un acto que los judíos interpretan como una demostración de fe absoluta, tanto de Abraham como de Isaac. Este evento no solo es fundamental para entender la profundidad de la fe de los patriarcas, sino que también establece un modelo de obediencia y confianza en Dios que es central en la espiritualidad judía. A través de su matrimonio con Rebeca y su paternidad de Jacob y Esaú, Isaac también juega un papel crucial en la formación de la nación judía. Su vida y decisiones, especialmente en términos de bendiciones y la transmisión del derecho de primogenitura a Jacob, son fundamentales para la formación de las 12 tribus de Israel y la realización de la promesa de una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. El papel de Isaac como portador de la promesa se manifiesta también en la liturgia y prácticas judías, donde su narrativa es fuente de inspiración y enseñanza.
La constancia de Isaac en medio de adversidades y su papel en fomentar la fe y la obediencia a Dios son aspectos celebrados y venerados, consolidando su posición como un pilar de la fe judía y un modelo constante de virtud y compromiso divino. Los descendientes de Isaac e Ismael ejercen un profundo impacto en la configuración geográfica y espiritual de vastas áreas. Isaac, a través de sus hijos, Jacob y Esaú, engendra las 12 tribus de Israel, cada una con un papel esencial en la historia del antiguo Israel y en la narrativa bíblica. Estas tribus, que se asientan en territorios específicos de la tierra prometida, también reflejan las características de sus ancestros en términos de carácter y destino, moldeando el desarrollo político, social y religioso del área. Por otro lado, Ismael es venerado como el progenitor de numerosas tribus árabes, ejerciendo su influencia en lo que eventualmente se conformaría como el mundo islámico. Estas tribus, notables por su habilidad en el comercio y la guerra y por su adaptación al árido ambiente del desierto, juegan un papel esencial en el comercio y la cultura de Oriente Medio. La expansión de estas tribus y su eventual unificación bajo el Islam reflejan su relevancia y perdurabilidad a través de los tiempos. La interacción entre las tribus descendientes de Isaac e Ismael ha sido compleja, marcada tanto por conflictos como por periodos de paz y cooperación. Estas dinámicas han configurado la historia de Oriente Medio y han impactado significativamente en las relaciones interreligiosas e interculturales de la región. A través de las historias de sus descendientes, vemos cómo las promesas hechas a Isaac e Ismael se manifiestan de maneras que aún resuenan hoy. La influencia de estos descendientes supera los territorios que habitaron o las naciones que formaron. Su legado espiritual, cultural y religioso sigue siendo pertinente en muchos debates contemporáneos sobre fe, identidad y coexistencia. La saga de Isaac e Ismael, junto con sus descendientes, ilustra la complejidad del legado familiar y el impacto profundo que puede tener en generaciones futuras, ofreciendo lecciones sobre reconciliación, comprensión y el esfuerzo constante por alcanzar un destino divinamente designado. La tierra de Canaán, prometida por Dios a Abraham y sus descendientes, se destaca como un símbolo clave de la promesa y la bendición divina. Su relevancia va más allá de un mero espacio geográfico, simbolizando un destino espiritual y un legado perdurable. En Génesis 2:7, Dios declara a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Esta declaración sienta las bases para futuros debates sobre el legítimo heredero de esta tierra sagrada, especialmente entre los descendientes de Isaac e Ismael. A medida que las tribus de Israel, descendientes de Isaac, se establecen en Canaán, enfrentan no solo a los habitantes originales de la tierra, sino también dilemas internos sobre la ocupación y gestión del territorio. Estos conflictos se intensifican debido a las tensiones entre las tribus y sus luchas internas por el poder y la supremacía, reflejando una disputa continua sobre la interpretación y la realización de la promesa divina. El dominio de Canaán lleva implicaciones más extensas en términos de identidad y misión religiosa. La conquista y el asentamiento en Canaán no se perciben solo como la materialización de una promesa, sino también como una prueba de la lealtad y obediencia de Israel a Dios. Los ciclos de conquista perdida y reconquista de la tierra ilustran la relación fluctuante entre Israel y Dios, evidenciando cómo la tierra funciona como un barómetro de la salud espiritual de la nación. El debate sobre Canaán sigue siendo un tema de relevancia actual, simbolizando las luchas modernas por el territorio y la soberanía en Oriente Medio.
La historia bíblica de Canaán resuena en los debates contemporáneos sobre derechos, herencia y justicia, demostrando cómo las narrativas antiguas siguen influyendo en las políticas y percepciones contemporáneas sobre la tierra y la identidad. Las visiones proféticas y los sueños juegan un papel crucial en la narrativa bíblica, guiando a los personajes principales hacia su destino y revelando de manera simbólica y directa los planes divinos. Desde el sueño de Jacob de la escalera que alcanza el cielo hasta las visiones de los profetas posteriores, estos momentos de revelación divina son fundamentales para la orientación y toma de decisiones en el contexto bíblico. Jacob, por ejemplo, experimenta una visión trascendental en Betel, donde ve ángeles ascendiendo y descendiendo por una escalera que conecta el cielo con la tierra. En esta visión, Dios reafirma la promesa hecha a Abraham e Isaac, asegurándole a Jacob que la tierra en la que yace será otorgada a él y a su descendencia. Este sueño no solo fortalece la fe de Jacob en la promesa de Dios, sino que también define su misión y su actitud hacia la tierra prometida. Los sueños proféticos también funcionan como advertencias o guías en momentos de adversidad. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, utiliza su capacidad para interpretar sueños, para elevarse de esclavo a gobernador en Egipto y para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Sus visiones no solo revelan los planes divinos, sino también su rol en la realización de estos planes, destacando la importancia de la interpretación y la respuesta humana ante las revelaciones divinas. Estas visiones y sueños recalcan la comunicación incesante entre Dios y los seres humanos, actuando como catalizadores que transforman personalidades y alteran la historia. Funcionan como expresiones de la voluntad divina, guiando a personas y comunidades hacia sus destinos y asistiéndoles en la navegación de los desafíos de la vida de acuerdo con un propósito superior. Los conflictos hereditarios son un tema recurrente en las historias de Isaac e Ismael, perpetuándose a través de las generaciones y afectando tanto a individuos como a naciones enteras. Estos conflictos generalmente surgen de disputas sobre la primogenitura, las bendiciones paternas y los derechos sobre las promesas hechas a sus antecesores. Un ejemplo notable es la rivalidad entre Jacob y Esaú, donde la competencia por la bendición de Isaac y los derechos de primogenitura lleva a engaños, resentimientos y, finalmente, a una reconciliación. Dentro de estas narrativas, los conflictos no solo reflejan tensiones individuales, sino que también simbolizan disputas más amplias sobre identidad, territorio y relación con lo divino. Estos conflictos hereditarios muestran cómo las decisiones y acciones de una generación impactan a las siguientes, con repercusiones que configuran culturas y creencias religiosas enteras. Las tensiones internas en las familias de Isaac e Ismael también se ven reflejadas en los conflictos externos entre sus descendientes, originando a los israelitas y a los pueblos árabes de estos linajes bíblicos. Estas narrativas destacan lo complicado que es reconciliar un legado compartido con conflictos sobre fe, territorio y poder, una problemática aún vigente en contextos contemporáneos. Cuando estos conflictos se resuelven, a menudo revelan profundas enseñanzas sobre el perdón, la redención y la superación de grandes divisiones. La reconciliación entre Jacob y Esaú, por ejemplo, ofrece un modelo de cómo la fraternidad puede ser restaurada después de largos períodos de conflicto, brindando esperanza para que futuras generaciones resuelvan sus propias disputas. La moral y la ética son fundamentales en las vidas de Isaac e Ismael, así como en las historias de sus descendientes, reflejando los desafíos y decisiones que forman su carácter y destino. Estas decisiones
ya sean actos de engaño, actos de fe o respuestas a mandatos divinos, repercuten no solo a nivel personal, sino también en comunidades enteras y en la narrativa bíblica en general. Por ejemplo, la decisión de Abraham de seguir el consejo de Sara y enviar a Agar e Ismael al desierto es éticamente compleja y tiene consecuencias profundas para todos los involucrados. Del mismo modo, la decisión de Jacob de engañar a Isaac para obtener la bendición destinada a Esaú plantea preguntas sobre la justicia, el derecho y la ética en la búsqueda de los designios divinos. Estas elecciones a menudo llevan a consecuencias imprevistas que obligan a los personajes a enfrentarse a las realidades de sus acciones y buscar redención y reconciliación. Por ejemplo, Jacob, después de engañar a Esaú, pasa años en exilio antes de enfrentarse y reconciliarse con su hermano, un encuentro que lo transforma profundamente y marca su regreso a la tierra prometida. En definitiva, las historias de moral y ética en las vidas de Isaac e Ismael y sus familias ilustran la responsabilidad humana frente a la ley divina y la conducta ética. Estas narrativas no solo reflejan los valores y normas de su tiempo, sino que también ofrecen lecciones atemporales sobre las implicaciones de nuestras decisiones y la importancia de buscar la justicia y la integridad en nuestras vidas. Las mujeres en las vidas de Isaac e Ismael juegan roles clave, no solo como madres y esposas, sino también como influencias decisivas en los eventos bíblicos y en la realización de las promesas divinas. Sara, Agar y Rebeca no solo impactan los destinos de sus hijos mediante sus decisiones y acciones, sino que también contribuyen a la formación de la identidad cultural y espiritual de sus descendientes. Sara, al impulsar el exilio de Agar e Ismael, desencadena una serie de eventos que resultan en el surgimiento de una nación distinta. Su determinación por asegurar que Isaac sea el heredero de las promesas hechas a Abraham subraya su papel crucial en la perpetuación del pacto divino. Agar, enfrentando el destierro y la adversidad, emerge como una figura de resistencia y supervivencia, destacando la providencia divina y la promesa de prosperidad a pesar de las adversidades. Su papel como madre de Ismael enfatiza la relevancia de su legado en la fundación de comunidades que serían clave en la historia de Oriente Medio. Rebeca, al influir en el destino de sus hijos Jacob y Esaú, juega un papel crucial en la dirección de la línea genealógica a través de la cual fluirían las promesas de Dios. Su intervención en la bendición de Isaac asegura que Jacob, y no Esaú, llevaría adelante el legado y la misión de su abuelo Abraham. Estas mujeres, a través de sus acciones y elecciones, demuestran la complejidad de los roles femeninos en las narrativas bíblicas, mostrando cómo, a menudo, ellas son las catalizadoras de cambios significativos y guardianas de la memoria y la promesa. Sus historias no solo subrayan la importancia de las mujeres en la historia bíblica, sino que también ofrecen perspectivas enriquecedoras sobre cómo la fe, la determinación y la resiliencia pueden definir el curso de la historia y el legado espiritual. La circuncisión, un ritual fundamental en las tradiciones judía e islámica, marca un hito en la vida de Isaac e Ismael, estableciendo un vínculo físico y espiritual con el pacto divino. Para Isaac, la circuncisión es un signo visible de su pertenencia al linaje de Abraham y el cumplimiento de la promesa de Dios. Por otro lado, para Ismael, la circuncisión representa su consagración como parte del pacto divino, aunque su papel en la línea de la promesa esté destinado a ser diferente al de su medio hermano. A través de este ritual se establece una conexión duradera entre los descendientes de Abraham y su devoción a Dios. El convenio sagrado confirmado mediante la circuncisión constituye un elemento esencial de la identidad tanto de Isaac como de Ismael y sus progenies,
Este acuerdo, que asegura una progenie abundante y una herencia territorial, establece la base para las narrativas subsiguientes en ambas tradiciones espirituales. La circuncisión y el acuerdo simbolizan una obligación recíproca entre Dios y los herederos de Abraham, marcando el comienzo de un legado espiritual que se extendería a través de las generaciones. Isaac e Ismael afrontan múltiples dificultades a lo largo de sus existencias, desde carestías hasta pruebas de fe y disputas en el seno familiar. Para Isaac, el hambre que obliga a su familia a desplazarse a territorios extranjeros pone a prueba su fe en la providencia divina y su habilidad para perpetuar el legado de Abraham. A pesar de las adversidades, Isaac exhibe una fe inquebrantable, confiando en Dios para proveer a él y a su familia en épocas de penuria. Por otro lado, Ismael afronta desafíos singulares, tales como su expulsión al desierto junto a su madre Hagar y su lucha por sobrevivir en condiciones adversas. Estas dificultades forjan su carácter y resiliencia, preparándolo para liderar a su pueblo en el futuro. A través de estas pruebas, Ismael muestra firmeza y confianza en la promesa divina de protección y prosperidad. Isaac e Ismael perpetúan el legado de fe de su padre Abraham mediante la construcción de altares y santuarios dedicados al culto divino. Estos actos de devoción no solo representan gratitud y reverencia, sino que también establecen lugares de encuentro sagrado para ellos y sus descendientes. Para Isaac, erigir altares subraya su compromiso continuo con la fe de su padre y su deseo de mantener la conexión espiritual con Dios en la tierra concedida. Ismael también levanta altares en el desierto, como símbolos de su devoción y agradecimiento al cuidado providencial de Dios en su vida. Estos lugares sagrados se convierten en puntos de referencia espirituales para las generaciones futuras, recordándoles la importancia del culto y la fe en sus vidas diarias. Al construir altares, Isaac e Ismael cimentan un legado duradero de compromiso religioso y conexión con lo divino. La muerte de Abraham representa un momento de reunión y reconciliación entre Isaac e Ismael, quienes se juntan para honrar a su padre y cumplir con los rituales funerarios de acuerdo a sus tradiciones. A pesar de sus diferencias y conflictos anteriores, los hermanos encuentran consuelo y unidad en su duelo compartido, reconociendo la relevancia de su legado familiar y la continuidad de la promesa divina. La partida de Abraham también señala un cambio decisivo en la trayectoria de sus descendientes, marcando el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. Para Isaac e Ismael, la pérdida de su padre les impulsa a reflexionar sobre su propio rol en la realización de las promesas divinas y a renovar su compromiso con los principios y enseñanzas heredadas de Abraham. Este reencuentro familiar en el momento del fallecimiento de Abraham simboliza la unidad y continuidad de la familia, a pesar de las divisiones y retos enfrentados anteriormente. La influencia de Isaac e Ismael se extiende en diversas áreas de la sociedad contemporánea, abarcando aspectos religiosos, culturales, sociales y políticos. Sus historias actúan como un puente entre el pasado y el presente, influyendo no solo en prácticas religiosas, sino también en relaciones internacionales y diálogos interculturales. Estas figuras bíblicas resaltan la importancia de reconocer nuestras raíces comunes para fomentar un futuro más pacífico y cooperativo. En el ámbito de la educación y el diálogo interreligioso, Isaac e Ismael se presentan como ejemplos claves de cómo las narrativas antiguas pueden enseñar tolerancia y respeto mutuo. Programas educativos que exploran sus vidas y legados pueden ayudar a estudiantes de diversas creencias a entender la profundidad y riqueza de cada tradición, promoviendo un mayor respeto por las diferencias y similitudes entre diversas culturas y religiones.
Culturalmente, las festividades que conmemoran a Isaac e Ismael fortalecen los lazos comunitarios y ofrecen oportunidades para educar al público sobre la historia compartida y el legado espiritual. Eventos como el Eid al-Adha en el Islam y el Rosh Hashanah en el judaísmo reflejan aspectos de sus historias, proporcionando espacios para el reconocimiento y celebración conjunta. Desde una perspectiva sociológica, el estudio de cómo diferentes comunidades veneran y recuerdan a estos patriarcas puede ofrecer insights sobre la cohesión social y la identidad grupal. Al explorar las variaciones en la veneración de Isaac e Ismael, sociólogos y antropólogos pueden entender mejor cómo las tradiciones religiosas influyen en la identidad y la pertenencia en sociedades complejas y diversas. Políticamente, las historias de Isaac e Ismael son significativas en debates sobre territorio y soberanía en el Medio Oriente. Sus referencias son utilizadas tanto como puntos de tensión como de posible reconciliación. Líderes y diplomáticos frecuentemente invocan su legado compartido para impulsar diálogos de paz y resolución de conflictos, demostrando cómo las narrativas religiosas pueden desempeñar un papel crucial en la diplomacia internacional. Isaac e Ismael no son meramente figuras históricas, continúan siendo mediadores esenciales de diálogo y comprensión en un mundo aún plagado de divisiones. Su herencia nos motiva a reflexionar y obrar hacia una cooperación y comprensión más profundas entre individuos de todas las procedencias y creencias. Los relatos de Isaac e Ismael, al superar las barreras de tiempo y lugar, actúan como reflejos para nuestra sociedad actual, enfrentada a desafíos similares de división y conciliación. Al estudiar sus experiencias, obtenemos lecciones sobre la relevancia de la tolerancia y la comprensión en un entorno diverso. Estas figuras bíblicas, distanciadas por siglos y distintas culturas, espejean nuestros propios desafíos sobre cómo integrar comunidades diversas y promover un diálogo intercultural efectivo. Además, la dinámica entre Isaac y Ismael resalta la complejidad de las dinámicas familiares y cómo éstas pueden repercutir en comunidades más amplias. Sus narrativas nos ilustran que los conflictos familiares impactan no solo a los directamente involucrados, sino que también tienen el potencial de afectar a futuras generaciones. En este marco, sus historias nos exhortan a resolver disputas con compasión y empatía, buscando alternativas que favorezcan la sanación más que la división. La religiosidad juega un rol crucial en las vidas de estos hermanos, funcionando como catalizador para sus acciones y decisiones. Este elemento nos reta a reflexionar sobre cómo nuestras propias convicciones pueden orientarnos hacia la reconciliación o el conflicto. En un tiempo donde las ideologías frecuentemente nos dividen, las historias de Isaac e Ismael nos incitan a considerar cómo la fe puede servir como puente sobre diferencias aparentemente intransigentes. Estos relatos también son vitales para comprender cómo los mitos y leyendas contribuyen a la configuración de identidades culturales y religiosas. Al examinar cómo diferentes culturas han acogido y modificado estas historias, podemos valorar la riqueza de interpretaciones y la significancia de cada perspectiva. Esta exploración no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado, sino que también fomenta un mayor reconocimiento de las narrativas alternativas en nuestro contexto contemporáneo. La persistencia de estas narrativas en la literatura y en las artes visuales y escénicas resalta su importancia continua. Representaciones en teatro, cine y artes plásticas siguen explorando las tensiones y reconciliaciones entre Isaac e Ismael, funcionando como poderosos vehículos para el diálogo y la reflexión social. Estas expresiones artísticas brindan perspectivas renovadas y contextos para entender sus conflictos y resoluciones.
permitiéndonos interpretar estas historias ancestrales a través de ópticas modernas. En el ámbito educativo, el estudio de Isaac e Ismael se utiliza para enseñar sobre el respeto y la comprensión mutua entre diferentes comunidades. A través de programas educativos que examinan estas narrativas, los estudiantes pueden aprender lecciones valiosas sobre la aceptación de la diversidad y la importancia de la paz. Esto demuestra cómo relatos ancestrales pueden ser aplicados de manera práctica y beneficiosa en la formación de ciudadanos conscientes y respetuosos. Desde una perspectiva psicológica, las experiencias de estos hermanos también ofrecen entendimientos sobre cómo manejar y superar el trauma y el rechazo. Los aspectos de su separación y eventual reconciliación pueden analizarse para ayudar a las personas a sanar heridas emocionales y buscar restauración y paz en sus propias vidas. Al observar el alcance global de estas historias, reconocemos que Isaac e Ismael no son solo figuras de la antigüedad bíblica, sino que siguen siendo relevantes en los debates contemporáneos sobre política y religión en Oriente Medio y más allá. Entender su legado puede facilitar diálogos más constructivos y pacíficos en áreas afectadas por conflictos religiosos y étnicos. En conclusión, Isaac e Ismael no son meramente personajes históricos, sino catalizadores para el entendimiento y la paz hoy en día. Reflexionar sobre sus relatos nos invita a superar nuestras diferencias y colaborar hacia un futuro más inclusivo y armonioso. Las narrativas de Isaac e Ismael, más allá de ser meros relatos bíblicos, se conectan profundamente con temas actuales de identidad, pertenencia y reconciliación. En el núcleo de estas historias se encuentra el tema de la promesa y la espera, resonando en la espiritualidad y política contemporáneas. Isaac como el hijo prometido a Sara y Abraham, e Ismael como el primer hijo de Abraham con Agar, encarnan distintos legados y bendiciones en sus respectivos ámbitos culturales y religiosos. Estas historias también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y la obediencia. El momento en que se le pide a Abraham sacrificar a Isaac resalta las tensiones entre la fe y la moralidad, un dilema que persiste en diversas formas en la sociedad actual. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar en nombre de nuestras creencias? Este episodio desafía nuestras propias pruebas de fe y lo que estamos dispuestos a entregar por nuestros ideales. Por otro lado, la existencia de Ismael ilustra lecciones sobre la resiliencia y la supervivencia en situaciones de rechazo y adversidad. Relegado al desierto con su madre, Ismael no solo sobrevive, sino que prospera, convirtiéndose en el fundador de una gran nación. Según la tradición islámica, su historia resalta que es posible superar el aislamiento y el dolor, ofreciendo enseñanzas cruciales sobre la fortaleza y el optimismo en momentos de crisis. Además, estas narrativas bíblicas nos permiten considerar la importancia del perdón y la reconciliación. A pesar de los conflictos y rivalidades, el reencuentro de Isaac e Ismael en el entierro de su padre, Abraham, simboliza la posibilidad de superar diferencias personales y ancestrales en busca de un propósito común y la paz. La influencia de Isaac e Ismael se extiende a la ética y la interacción social en nuestras comunidades. Las enseñanzas derivadas de sus vidas pueden orientarnos en los desafíos de la coexistencia multicultural e interreligiosa. En un mundo donde la diversidad de creencias y prácticas puede ser fuente de conflictos, estas historias proporcionan un marco para el diálogo y la comprensión mutua. Desde el ángulo de la fe, Isaac e Ismael ilustran cómo diferentes tradiciones religiosas interpretan de manera distinta los mismos eventos, resaltando la diversidad de perspectivas dentro de narrativas comunes.
Esta multiplicidad de interpretaciones subraya la importancia del pluralismo y el respeto en el diálogo espiritual y religioso. Al reconocer múltiples verdades y experiencias, fomentamos un entorno más inclusivo y tolerante. Además, el legado de estos hermanos nos insta a reflexionar sobre nuestro papel en fomentar la justicia y la igualdad. Frente a dilemas éticos o conflictos, podemos encontrar inspiración en su capacidad para afrontar y vencer grandes desafíos. Nos recuerdan que más allá de nuestras diferencias inmediatas, hay valores universales que pueden unirnos en la búsqueda de un bien común. Que las experiencias de Isaac e Ismael sigan guiándonos hacia un futuro donde prevalezcan la compasión, el respeto y la cooperación, superando divisiones y antagonismos. Al explorar estas antiguas narrativas, no solo profundizamos en temas teológicos y morales, sino que también obtenemos herramientas esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos en nuestro mundo globalizado.